Vamos a iniciar orando. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Por favor, bendice a todos los que están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya vimos a unos niños de la Biblia, ¿verdad? Y sabemos que Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob les prometió a que a través de su descendencia iba a ser bendecida toda la tierra. ¿Se acuerdan que Isaac escuchó cuando el ángel le explicaba esto a su papá? Y después él tuvo sus gemelitos, y uno de los gemelitos se llamó Jacob, y Jacob también recibió la misma promesa, y él tuvo 12 hijos, y a uno lo tuvo como su hijo favorito, fue José. Y él le regaló una túnica muy bonita y lo consentía más que a sus hermanos, y a sus hermanos eso no les gustó, entonces lo terminaron vendiendo como esclavo. A pesar de que fue esclavo y después prisionero, con el tiempo llegó a ser el segundo después de Faraón. Y vimos cómo llegaron sus hermanos por comida, y después de que él por fin se reveló a ellos y les dijo, yo soy José, les dijo, vayan por mi papá y tráiganlo para que pueda yo cuidarlos aquí en Egipto. Pero ¿qué creen, niños? Ellos se terminaron quedando ahí. Pues pasó el tiempo, se murieron José, sus hermanos, se murió el faraón y las personas que se acordaban de José. Y un nuevo faraón empezó a ver tanto judío, tantos descendientes de Abraham que estaban viviendo ahí, que decidió usarlos como esclavos y obligarlos a que trabajaran para construir sus ciudades de él. Entonces los empezó a usar como esclavos, pero obviamente pues eso no era muy agradable para los judíos. Entonces tenía un poquito de temor Faraón que se fueran a rebelar en contra de él o fueran a hacer guerra en contra de él. Y dijo, lo que vamos a hacer para que no sean tantos hebreos, lo que vamos a hacer es que vamos a matar a todos los bebés que nazcan, que sean varones. Si es niño, lo vamos a matar, si es niña va a vivir. Pero las parteras no le ayudaron a cumplir ese plan, entonces hizo un plan todavía más terrible aún y decidió que si nacía un bebé y era niño lo tenían que echar al río. Pues en ese tiempo hubo una familia que estaba esperando un bebé. Ellos se llamaban la mamá Jocabed, el papá Amram y los hijos eran María y Aarón, o en algunas versiones dice Miriam y Aarón. Y esa familia estaba a punto de tener otro bebé y estaba esta ley tan terrible de que si nacía niño tenían que echarlo al río. Pues nació. Pero ¿qué piensan? ¿Lo echaron al río? Claro que no. Su familia no lo quiso echar al río y lo cuidaron escondido en la casa por 3 meses. Ahí lo estuvieron cuidando entre todos, que no se escuchara su llanto. Cuando lloraba, lo atendían rápidamente para que nadie escuchara, pero después de 3 meses eso ya no era posible. Entonces lo que hicieron es que la mamá hizo una canastita y a la canastita la pintó como chapopote por dentro y por fuera para que pudiera obedecer el mandato del faraón y poner al bebé en el río, pero ella no quería que se hundiera en el río, porque si se hundía se iba a ahogar. Entonces la mamá lo puso al bebé en esta canasta y lo fue a echar en el río. Entonces el barquito tal vez iba flotando por ahí por el río, pero su hermana iba vigilando. ¿Y qué creen? En eso salió la princesa, la hija del faraón que decretó que los niños se tenían que echar al río, salió a bañarse y vio la canasta o escuchó quizá que lloraba el bebé y mandó a sus sirvientas a irlo a traer. Y cuando abrió la canasta y vio el bebé, inmediatamente se encariñó de él y dijo, hoy es un bebé hebreo, pero yo lo quiero tener como mi hijo, lo voy a adoptar. Pero pues ella no era la mamá, no le podía dar de comer, no lo podía amamantar. Y en eso la hermana del bebé, bien valiente, se acercó a la princesa y le dijo, ¿quieres que te busque a una mujer hebrea que te cuide al niño? Y la princesa le dijo que sí. Entonces fue y buscó a su propia mamá y se la trajo. Y la mamá se ofreció con la princesa a cuidar al niño y la princesa le dijo que sí. Y la mamá del bebé pudo cuidarlo por varios años. Y no solamente lo amamantaba, lo bañaba, lo cambiaba, le enseñó a caminar y a hablar. No solamente eso, sino que le enseñó de las cosas de Dios.
Pero muy pronto llegó el tiempo en que la princesa se lo llevó. Entonces la princesa le puso Moisés porque lo había encontrado en el agua. Y ella se lo llevó al palacio y el niño creció ahí en el palacio del faraón como nieto del faraón, como hijo de la princesa. Y ahí él creció, aprendió las costumbres, las religiones, la comida, la educación. Todo lo aprendió de acuerdo a cómo se hacía ahí en Egipto. Pero él recordó lo que su mamá le había enseñado cuando era muy, muy, muy pequeñito. Él se acordó. Y cuando ya era adulto de unos 40 años, él quiso defender a los hebreos, a un hebreo en especial, pero lo descubrieron. Y cuando supo que su abuelo adoptivo lo quería matar por esto, mejor se escapó, se fue hasta el desierto de Madián y ahí se quedó muchos años, se casó, tuvo sus hijos, se convirtió en pastorcito, cuidaba las ovejas, las cabritas y así andaba, pero él recordaba lo que su mamá le había enseñado cuando era pequeñito. Y un día Dios le habló en una zarza que estaba en llamas, pero no se consumía. Y Dios le habló y le dijo, ve y rescata a mi pueblo Israel. Al principio Moisés no quiso, pero Dios le explicó todo y Moisés tuvo que obedecer. Y él regresó y se enfrentó al faraón, probablemente ya no su abuelito, probablemente ya era otro faraón, pero se enfrentó a él y le dijo, deja libre a los hebreos, el pueblo de Dios. Faraón no quiso. Y a través de Moisés, Dios mandó 10 plagas y en la última murió el hijo mayor de cada familia, incluyendo el hijo mayor del faraón. Entonces por fin los dejó ir. Y Moisés sacó al pueblo de Dios con gran poder y muchos milagros. El mar se abrió para que pasaran en tierra seca y Moisés los llevó hasta la tierra prometida y aunque hubo muchos problemas y muchos castigos y tardaron 40 años, siempre fue su líder Moisés en ese tiempo. Y Dios a través de Moisés le dio a los hebreos y a nosotros también los 10 mandamientos. Y esos son los que estudiamos en la escuelita bíblica que pasó y debemos recordar siempre los 10 mandamientos y obedecerlos. ¿Saben, chicos? Moisés solamente tuvo pocos años con su mamá y su papá, poco tiempo para aprender cómo agradar a Dios, pero prestó atención a todo lo que le había enseñado su mamá y aunque era pequeñito, se acordó toda su vida y obedeció. Y tú puedes hacer lo mismo. Todo lo que tú estás aprendiendo desde chico, debes de recordarlo para toda la vida. Y si llegas a viejo como Moisés, que llegó a 120 años, en todo ese tiempo tú debes también obedecer lo que la palabra de Dios dice. Recuerda lo que estás aprendiendo y ponlo en práctica, ¿vale? Gracias por su atención. Hasta luego.